buenas noches. 2 semanas para las elecciones presidenciales. La ansiedad está en su pico, probablemente en una semana más tendremos el debate presidencial, el único por cierto, y bueno, todo preparándose, todo en su lugar para la recta final. Los pilotos le llaman final corta, cuando la pista ya está alineada al avión y está aterrizando el avión. Final corta le llaman los pilotos. Vamos a compartir en primer término esta noche con 3 de los candidatos de la lista 10. Lista 10, Compromiso Ciudadano. Don Enrique Bendaña, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Germán. A disposición tuya y de tu audiencia. Guillermo Ereque, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Buenas noches a la audiencia. A disposición. Doctor José Altamirano, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches a su amable audiencia también, y estamos a merced de sus inquietudes. Sí. Bueno, hemos hecho unos perfiles de las 3 personas que nos acompañan, todos ellos candidatos a senador de la lista 10, y quiero compartir con ustedes esos perfiles. Primero vamos a ver el perfil de don Enrique Bendaña. A ver, por favor. Enrique Bendaña es uno de los nombres estelares que presenta el Movimiento Ciudadano Lista 10 para el Senado a ser electo el próximo 22 de abril. Abogado y empresario, don Enrique es un hombre consustanciado con el trabajo social, gremial y de proyección hacia los demás. Enrique Bendaña es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Asunción. Durante varios años fue docente de la UNA, también director del Centro de Adiestramiento en Servicio. Ejerció, asimismo, la docencia en la Universidad Católica, donde es profesor emérito. Asunceno de nacimiento, hombre sumamente activo, políglota, con dominio de varios idiomas y una carrera en la que sobresalen las labores directivas en fundaciones, entidades de diversa índole, privadas y oficiales. Bendaña se postula hoy como candidato a senador por el Movimiento Compromiso Ciudadano Lista 10. Su presencia en el Senado, sin lugar a dudas, dará jerarquía a este cuerpo legislativo que en los últimos años ha carecido de ella. Su hoja de vida, su formación humana, académica y profesional, lograda en exigentes centros de estudio de nuestro país y del exterior, avalan la experiencia de Enrique Bendaña como una personalidad que ha dejado de lado la comodidad de su hogar y de sus cargos en el sector privado y se lanza al escenario de la política nacional para aportar lo suyo. Hombre de familia, de fe y de acción solidaria, Enrique Bendaña aparece en la vida política en plena madurez, con todo su bagaje de hombre íntegro y su capacidad intelectual, con el fin de colaborar en la patriótica tarea de devolver a la Cámara de Senadores el señorío que ha perdido y la honorabilidad que hoy no posee. Cuando veo a don Enrique Bendaña este perfil o su perfil, se ha de preguntar por qué entra a la arena política. ¿Por qué entró, don Enrique? Y realmente, Germán, entré porque quiero que mis hijos y mis nietos vivan en este país. Y así como estamos, las cosas no van a dar. Es decir, vamos a tener que salir de este país, aunque más no sea por el dengue, que es un problema de higiene, de salud pública, de educación. Por ese motivo, entonces. Ese es el motivo principal, ¿verdad? Pero realmente con mis compañeros queremos dar todo lo que podemos por este país y podemos prometer que lo vamos a hacer. Bueno, vamos a pedir ahora el perfil de don Guillermo Ereque, que acaba justamente su empresa, su astillero, de botar uno de los barcos más grandes de la hidrovía, de las muchísimas barcazas que surjan la hidrovía. Y bueno, vamos a ver el perfil de Guillermo Ereque. Nacido hace 62 años en la ciudad de Encarnación, Guillermo Ereque se siente un ciudadano común, según afirma constantemente. Proveniente de una familia numerosa, donde su madre fue un eje fundamental, Guillermo aprendió desde pequeño el valor del trabajo, del sacrificio y del estudio. No le amilanaron las dificultades, superó obstáculos y hoy tiene un lugar destacado en nuestra sociedad. Puede mostrar con orgullo el fruto de su esfuerzo que él proyectó para beneficio de cientos de familias paraguayas desde la generación de empleos genuinos y de calidad.
Pese a todo lo conquistado y de la tentación de disfrutar ya de una vida cómoda, ahora se puso como objetivo ampliar su proyección de servicio a la sociedad. Por eso, se lanzó como candidato a senador por el movimiento Compromiso Ciudadano Lista 10. Afirma que lo impulsa el amor a sus nietos, amor que él traslada a niños y niñas del Paraguay, en el afán de contribuir para que ellos reciban un país mejor y más justo que el que tenemos hoy. Ereque conoce de las luchas a favor del Paraguay. Como naviero, ha enfrentado a escala internacional a quienes han querido imponer a nuestro país sus humillantes condiciones para navegar la hidrovía Paraguay-Paraná, la autopista fluvial que liga a nuestro país con el mundo, y venció en esa pugna trascendental. Su labor social, aunque desarrollada con discreción, ha trascendido a través de su presencia permanente y solidaria en diversos organismos y varias entidades. Guillermo Ereque se define como un hombre de fe, de principios sólidos, con un pasado que resiste archivos y con un futuro en el legislativo donde promete acción honesta y eficaz. Guillermo, cuando ves este perfil, ¿pensaste alguna vez, te veías alguna vez actuar en el campo político? De verdad, Germán, siempre tuve yo la inquietud de que hay que activar de alguna manera en política. El ciudadano común tiene que hacer política, desde la posición en que esté, y siempre lo he hecho, ¿verdad? En mi posición privada, en mi profesión gremial, en todo lo que he hecho, siempre traté de hacer política, o sea, llevar ejemplo, llevar crecimiento, llevar ayuda, apoyo a la gente. Pero evidentemente no ha sido suficiente. Primero por el hecho de que todavía considero que tengo mucho para dar, y tengo para dar en un nivel todavía más alto de lo que hice hasta hoy. Y segundo, como decía el doctor Bendaña, la situación política del país es tremendamente preocupante hoy. Por lo tanto, no podemos quedarnos de brazos cruzados en la gradería mirando cómo destruyen nuestro país. Y no nos queda más remedio, Germán, usar nuestro talento que Dios nos ha dado para bajar a la arena política y transformar este país desde una posición en el Parlamento. Bueno, cuando le veo a estos tres señores y también a otras listas, digo, no tenemos ningún pretexto para no salir a votar en 15 días más, el próximo 22 de abril. No tenemos ningún pretexto. Hay que salir a votar, hay opciones, y si no lo hacemos, no nos quejemos. Ahora vamos a pedir el perfil del doctor José Altamirano. El doctor José Altamirano es uno de los más destacados hombres de leyes del Paraguay en la actualidad. Reconocido por su solvencia intelectual y moral, ha sido miembro de la Corte Suprema de Justicia. En el año 2009, tras cumplir su mandato como ministro de la Corte y fiel a su juramento, abandonó el cargo en el cabal cumplimiento de la disposición constitucional. Hecho hasta hoy recordado en este país, donde las autoridades buscan permanecer en los cargos aún a costa de la legalidad. Natural de la localidad itapuense de Coronel Bogado, el joven José un día se dispuso a abrirse camino en la vida mediante su esfuerzo. Trabajador y estudioso, llegó a ser doctor en ciencias jurídicas, ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Comisión Nacional de Codificación, entre otros altos cargos que ejerció luego de haber estudiado aquí y en el extranjero, y luego de ejercer la docencia y publicar varias obras jurídicas. Como ciudadano, está siempre buscando la manera de ser útil a la sociedad paraguaya. Y aquí lo tenemos, integrando el movimiento Compromiso Ciudadano de la Lista 10, listo para ocupar un cargo en el Senado de la República, toda vez que el voto ciudadano así lo decida. Será, sin lugar a dudas, un lujo como senador, en un momento en el que el legislativo carece en buena medida de las virtudes que adornan al doctor Altamirano: calidad intelectual y probidad. Veterano de tantas lides jurídicas, llega con ideas renovadas y prácticas basadas en la decencia. Sostiene que esta es una hora crucial para nuestro país, casi un momento extremo. Y en ese marco, el doctor Altamirano afirma que está dispuesto a dar todo de sí por un Paraguay que merece tener en el Congreso
a sus mejores personalidades. El doctor José Altamirano es candidato número 3 de la lista de Compromiso Ciudadano. Ahí es donde las listas que hoy conocemos como sábanas tienen que mostrarse de esta forma. Él es el candidato número 3. Si usted vota por esta lista, estará votando también por él. No como otras listas conocidas por todos que generalmente quieren esconder a sus miembros y sacarlos de ser posible. Doctor José Altamirano, usted renunció a la Corte Suprema de Justicia. No sé si hay muchos ejemplos. Creo que no hay ninguno. Por lo menos yo no conozco ningún miembro de la Corte que haya renunciado como lo hizo en tu caso. ¿Por qué entraste en política? ¿Por qué una persona con tu perfil entra en política, se baja a la arena y compite electoralmente? Bueno, creo que uno de los valores fundamentales de un varón es que tiene que honrar su palabra. Y si ha prestado un juramento, no puede ser un perjuro. Yo he jurado para servir, y así nos tomaron el juramento, de servir durante un lapso de 5 años. Cumplido ese lapso, y antes de que feneciera, yo comuniqué a las autoridades pertinentes que se estaba por cumplir o fenecer el plazo, que llamaran a concurso. No lo hicieron y entonces presenté mi renuncia. En la iglesia solamente 2 papas han podido renunciar de su pontificado. Y la grandeza de Benedicto o de Ratzinger, ¿en qué consiste? En la grandeza que ha tenido de saber renunciar a su función como papa y dar lugar cuando ha llegado su momento. Yo no me quiero gloriar solamente de ese hecho. Para mí era sencillamente cumplir el deber. Para mí lo importante que puedo presentar a la ciudadanía es la coherencia de vida que tuve con mis valores, de honrar la palabra, de cumplir la Constitución y pedir y tratar por todos los medios de que aceptemos las reglas de juego. ¿Y por qué me meto en política? Y sencillamente porque quiero hacer un esfuerzo más en mi vida para devolver a la sociedad las muchas cosas que he recibido de ella. He tenido la suerte en mi vida de tener una educación esmerada. ¿Cómo no querer para mis hijos y para mis nietos que tengan la mejor educación? He sido un privilegiado en ese sentido y he tenido oportunidades de estar en lugares de privilegio. Y entonces deseo para mis conciudadanos, deseo para la sociedad paraguaya mejores oportunidades y, ¿por qué no, un mejor bienestar? Toda mi biblioteca he cedido a mi pueblo natal. La biblioteca que hoy está en Coronel Bogado son 4.500 libros que yo he cedido. 4.500, doctor. Sí. Libros, he llevado a mi pueblo 5 computadoras, un proyector, una tarima, 70 sillas, banderas, atriles y, ¿cómo se llama eso? Para micrófonos, para que tuvieran un auditorio y una biblioteca. Mandé a hacer sillas y mesas para los estudiantes y eso hoy está funcionando y es un placer ver que un pueblo pequeño y pujante como Coronel Bogado hoy tenga una biblioteca. Bueno, don Enrique, ¿cuál es tu objetivo principal? La gente hace algo porque tiene un objetivo. Si yo te digo resumime en un ítem, ¿cuál es tu objetivo principal por lo cual querés sentarte entre los 45 senadores en el próximo periodo parlamentario? Muy bien. Ya dijo el doctor Altamirano y hago mías sus palabras. No podemos seguir en la gradería, no podemos seguir criticando simplemente lo que se hace si es que no demostramos lo que podemos hacer. Creo que los que estamos en esta lista estamos en condiciones de aportar mucho, muchísimo en todo esto. Y el objetivo principal es que desde el Congreso podamos dar gobernabilidad al que sea electo, en primer lugar, que el dinero público se utilice en forma honesta, que el dinero público se utilice en forma eficiente, no solamente honesta, y sobre todo que el dinero que se utilice en el área de educación sea bien utilizado. ¿Por qué digo esto? Porque en todas las encuestas la gente ni siquiera habla en primer lugar de la seguridad, sino que habla en primer lugar de la falta de empleo. Y el tema de falta de empleo está demasiado ligado a la parte educativa.
Es decir, si no formamos a la gente, no consigue empleo. Ejemplo que ya lo dije en varias oportunidades, voy a repetir porque parece que hay que repetir para que la gente capte las cosas. Solamente el 25% de los colegios son colegios técnicos, los colegios públicos, o hasta el 30% puede ser, 29%. Quiere decir que el 70% son bachilleres humanísticos que no están preparados para el trabajo. Entonces, esa educación que damos tiene que ser educación para la vida, educación para el trabajo, y después, si hay tiempo, me explayaré más cómo pensamos hacer eso. Guillermo, vos como empresario, obviamente exitoso, acabas de inaugurar la barcaza modelo prácticamente para la hidrovía, ¿verdad? Que creo que ya está surcando, inclusive ya está funcionando. Digo, cuando juntás todo ese historial de vida que tenés, ¿cómo pensás poner en la Cámara de Senadores? ¿Hacia dónde apuntar? ¿Hacia dónde apuntar tu energía y tu conocimiento? Bueno, a mí me interesaría antes que nada generar oportunidades para la gente, sobre todo para los jóvenes, como he venido haciendo en el ámbito privado, ¿verdad? Y quiero multiplicar ese tipo de cosas. Pero yo creo que lo que este equipo de Movimiento Compromiso Ciudadano, con estas personalidades que tenemos aquí, lo más importante que puede aportar a la Cámara de Senadores, yo creo que es la fuerza de su temperamento. Gente que no va a dejarse llevar por los políticos que hacen las cosas exclusivamente de acuerdo a su conveniencia, sino gente que se va a enfrentar a ellos y le va a marcar el camino de lo que hay que hacer para llevar la República adelante. Nuestro Parlamento lastimosamente está compuesto de algunos aprovechadores y algunos que son bastante pusilánimes y que jamás generaron un proyecto y ni siquiera sabemos si suelen levantar o no la mano para votar proyectos de ley y demás. Nosotros necesitamos parlamentarios que vengan con honestidad, con vocación de servicio y que marquen la agenda de la Cámara. Eso yo creo que es el capital más importante que puede aportar este grupo. Gente que es irreductible, que no se va a dejar manejar por intereses mezquinos que hoy manejan las cámaras. En tu caso, doctor, como ese bagaje jurídico que tenés y de historia de vida, ¿verdad? Porque no es solamente jurídico. ¿Cómo pensás, en qué pensás volcar eso en tu rol de senador? Y si fuera posible, haría todo el esfuerzo de volver a generar credibilidad en una institución fundamental del Estado como es el Congreso Nacional. Hoy tan desacreditado, hoy tan vilipendiado y con razón. Y eso me llama mucho la atención, señor Germán, que muchos de los candidatos para diputados y senadores parecieran que ni siquiera leyeron todavía qué funciones y atribuciones van a tener. Porque no lo he escuchado a ningún candidato decir, por ejemplo, bueno, ¿cómo yo voy a reaccionar ante los acuerdos y tratados internacionales? ¿Cómo voy a votar respecto a los ascensos de los militares y la policía? ¿Cómo voy a designar con relación a los ministros de relaciones, a los embajadores? ¿Cómo voy a nominarlos? ¿Cómo voy a tratar de los temas de división territorial de la República? Ninguno de esos temas que son claves y son atribuciones constitucionales fijas y exclusivas, no lo tratan, sino que tratan y comienzan a decir que van a realizar la revolución del mundo, cuando que obviamente en el Congreso lo primero que tenemos que hacer es conseguir consensos. 21 será nada, 22 será peligroso, 23 es poder. Mientras yo no logre conseguir consensos, mis buenas intenciones van a quedar ahí. Yo creo que tenemos que ser muy sensatos y ser realmente conscientes de que nuestro trabajo va a significar mucho generar empatías, generar concursos de políticas públicas para que podamos tener la fuerza, para que podamos incidir, porque entre tanto serán buenas intenciones y no vamos a avanzar. Bueno, a la vuelta de la pausa le voy a preguntar sobre 3 cuestiones que estos señores podrían tener la decisión en su mano. Me refiero a la renegociación del anexo C de Itaipú. Dejamos de pagar Itaipú, se paga solo Itaipú. Ahí en teoría sobraría $2.000 millones, más o menos, 1.000 para cada país. El arreglo financiero de Yacyretá, que hoy ya fue firmado entre el Paraguay, o el presidente paraguayo y el presidente argentino, y que tiene que ser tratado probablemente ya en el próximo Congreso, y la reforma constitucional. Esas son 3 probablemente de las principales
decisiones que tendrá que tomar el próximo Senado de la Nación. A estos 3 señores que se candidaten para ser senadores, le preguntamos eso a la vuelta de la pausa. Bueno, le preguntamos al doctor José Altamirano en primer término, reforma constitucional, doctor, mira que este es tu campo, ¿sí o no en el próximo periodo parlamentario? Preferiría que no. Pero si es que las tendencias son tantas, que se haga sobre bases bien consensuadas de puntos concretos. Si damos apertura totales, podemos incurrir en impropiedades y a lo mejor no son las prioridades de la República y no son precisamente las urgencias que precisamos. O sea que, en principio, por empezar, yo tendría mucha prudencia en la reforma constitucional. Pero si de todos modos vamos a hacerlo, tenemos que consensuar los puntos concretos sobre los cuales vamos a cambiar. Guillermo Hereque, ¿reforma constitucional sí o no? Coincido con el doctor Altamirano en el sentido de que en realidad nuestro país tiene otras prioridades que no son precisamente extender el mandato de los presidentes o alguna otra de las cuestiones que se consideran como básicas a la hora de la reforma. Y si abrimos eso como una especie de caja de Pandora, podemos tener una constitución que va a ser peor que la que tenemos. Y no quisiera que nuestro país tenga una constitución peor que la que tenemos. Yo preferiría que este periodo próximo los ciudadanos se hagan cargo del poder en el país y a partir de ahí hablemos en el futuro de algún tipo de constituyente, pero no ahora, cuando todavía la clase política tiene un nivel de descomposición demasiado grande. Don Enrique. Hemos discutido el tema aquí los candidatos de este grupo y llegamos a la conclusión de que este no es un problema de constitución. El problema del país no está en la constitución, el problema está en los hombres. Y realmente son los hombres los que malentienden la Constitución, pisotean la Constitución, destruyen la Constitución o quieren modificar la Constitución. Entonces, creo que no es una prioridad el tema de la Constitución. El tema es que la ciudadanía elija mejor, es decir, que elija mejor a sus representantes, que estos representantes estén más controlados por la opinión pública y que los que están en la ejecución estén controlados, en este caso por el Senado o por el Congreso, que es lo que nosotros pretendemos hacer, es decir, pretendemos convertirnos en contralor del Ejecutivo. Es decir, que dentro del sistema de equilibrio de los poderes, tanto el legislativo como el Poder Judicial tienen que estar controlando que el dinero público se utilice bien y eficientemente. Eficientemente. Bueno, ahora quiero pasar a Yacyretá y voy a empezar con Guillermo Hereque. El acuerdo para arreglar la deuda de Yacyretá fue firmado por Macri y Cartes, pero obviamente eso tiene que pasar por el Parlamento. Ese arreglo no solamente viabiliza Yacyretá, o sea, lo convierte en una empresa normal que debe y va a poder pagar su deuda con el tiempo. Son 30 años, de los cuales 10 no va a pagar nada, 10 años de gracia, sino que también va a dar pie y va a dar lugar a una nueva represa entre las localidades de Itatí, Itacorá, Paraguay y Argentina, 150 kilómetros más abajo de Ayola. Entonces, esa represa, con un costo aproximado de $10.000 millones, va a traer muchísimas cosas a nuestro país, no solo energía. Y hay que resaltar que esas aguas que está pasando por ese lugar, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana y cada mes y cada año, hoy es plata que se está perdiendo. Directamente la plata que pasa por esas aguas se están perdiendo. Guillermo, ¿qué hacemos con esa deuda? Yo creo que el arreglo de la deuda es fundamental y a mí como administrador me cuesta creer que todavía no podamos ponernos de acuerdo en cuál es el número realmente sobre el cual hay que trabajar. Y el principal enfrentamiento a nivel político pasa por eso. Hay algunos que dicen la deuda es tal, otros que dicen la deuda es cero, otros que dicen la deuda es tanto más tanto. No puede ser. A mí como administrador ese tipo de cosas no me pasaría jamás. Por más grandes que sean los números, yo los puedo manejar y no entiendo cómo los administradores del gobierno no lo han podido hacer hasta hoy. Esa deuda no puede aparecer, esa deuda
tiene que existir, tiene que tener trazabilidad desde el primer día. Y por supuesto que se tiene que llegar a un consenso sobre esa deuda. Y coincido totalmente contigo en que abriría un panorama espectacular para el Paraguay, eso de resolver esta deuda. Así que yo creo que hay que ponerse a trabajar y hay que poner a personas idóneas y personas que tengan la capacidad de negociar, como decía, con sus pares del otro lado y que no les asusten los números, porque ahí pasan un poco las cuestiones. Cuando los números son grandes parece que la gente se asusta y no tiene la capacidad de mantener la mente fría y hacer las negociaciones como corresponde. ¿Y esta negociación que se hizo ahora, Guillermo, es conveniente o hay que rechazar? Yo no la conozco porque no se difundió como es real. 3.800 millones creo que se estableció la deuda. Se estableció en 3.800 millones, pero ¿dónde está el proceso de la trazabilidad de esa deuda? ¿Es realmente esa la deuda? ¿O es más o es menos? A mí no me consta porque no he visto cómo llegaron a ese número. Pero si ese tuviera que ser el punto de acuerdo, yo creo que hay que analizar como país a ver si no nos conviene un borrón y cuenta nueva y hacer cosas nuevas ya, pensando en el futuro y no seguir peleándonos por el pasado. Claro, porque el cálculo normal que yo me hago, señores, es el siguiente. No arreglamos con Argentina, porque faltan o sobran 1.000 millones de dólares o 2.000 millones de dólares. Pero mientras tanto, se dejan hacer una obra de 10.000, con lo que se generaría con esa obra una vez terminada, primero. En segundo lugar, necesitaríamos ya energía. O sea, discutiendo 1.000 o 2.000 millones, que si bien es mucha plata, lo que dejamos de perder es más que eso. Don Enrique, ¿cuál es tu opinión? Realmente me tomé el trabajo de conversar con algunos negociadores, ¿no? Y esos números que dice Guillermo, sí, hay que discutirlos, pero usando el sentido común, que acabas de usarlo, no es el más común de los sentidos, Germán. Hace como 10 o más años que estamos discutiendo con la Argentina este mismo tema, ¿verdad? Cada año que pasa seguimos perdiendo dinero y seguimos perdiendo oportunidades. Esos 10.000 millones de dólares que está diciendo no llegan ni van a llegar al Paraguay a este paso. Entonces hay que darle, como dijo Guillermo, un borrón y cuenta nueva a este asunto. Si nos faltan 1.000 millones, 500 millones, etcétera, bueno, cerremos los ojos y adelante, pero no podemos esperar más. Este país necesita ese dinero inmediatamente. Y para los planes que tenemos en este grupo, por ejemplo, en el área de educación, queremos duplicar lo que se está invirtiendo en educación. Para nosotros es vital la negociación de Itaipú y de Yacyretá para que ese dinero venga, porque de los simples impuestos que estamos cobrando y mal cobrando no vamos a tener la plata nunca. Como se dice en guaraní, don Enrique, y Yarapama unía. Y Yarapama. Así mismo. Tiene todo dueño ya esa plata. Totalmente. Ahora, yo digo siempre sobre la base, Paraguay tuvo 3 momentos donde creció muy fuerte. Itaipú, Yacyretá en menor medida, pero también creció con la construcción de Yacyretá. Y en tercer lugar, aproximadamente en el 2006-2005, cuando el precio de los productos agrícolas aumentó casi al triple. Esos fueron los 3 momentos que Paraguay creció mucho. El cuarto será cuando construyamos esa represa. Doctor Altamirano, ¿cuál es tu posición al respecto? Y es razonable, pero tenemos que administrar realidades. Mientras todo esto está en el plano de una suerte de nebulosa, de una indeterminación absoluta y arrastrando años y años, yo creo que un tema fundamental es que tenemos que comenzar ya, y en realidad tuvimos que haberlo hecho ya antes, capacitar a formadores, a negociadores, en el mejor de los niveles, negociadores, porque no vamos a estar, ustedes saben que entre el Vaticano, el Foreign Office y Itamaraty son las 3 cancillerías más grandes del mundo, y contra una de ellas es que tenemos que estar en la mesa para negociar. ¿A quiénes les vamos a poner enfrente? ¿A novatos? Entonces vamos muertos. Creo que tenemos que ser suficientemente inteligentes de que nuestra fortaleza va a ser el derecho. El derecho, no hay otra manera. No tenemos otra fortaleza sino aferrarnos a los tratados, aferrarnos a nuestras realidades, a nuestra pertenencia común, y entonces sí podemos tener la posibilidad de negociar con éxito. Pero si nos aferramos sencillamente al temor que manifestó claramente acá Jereque y que lo dijo muy bien Enrique, no vamos a poder avanzar. Tenemos que tener la osadía de preparar a nuestra gente y darles instrucciones precisas para que puedan sentarse en una mesa y
comenzar el trabajo. No podemos vivir de ilusiones. Estamos haciendo castillos de oro en este momento con lo que nos va a venir supuestamente de Itaipú. ¿Pero ustedes no saben acaso que vamos a ir a chocar con Itamaraty? ¿Ustedes creen que nos van a regalar ese montón de dinero? Pero es absurdo. Entonces seamos sensatos. Comencemos a preparar nuestra artillería hoy. Preparemos a nuestras gentes, a nuestros negociadores, por Dios, que sean gente capaces, no traídos por políticas, no traídos por acomodos, que no nos van a servir. Sean gentes de una honorabilidad probada y una capacidad intelectual también probadas, que son los únicos elementos que van a tener el sentido de reconstruir y rescatar nuestra riqueza, con lo cual sí podemos hacer las grandes inversiones para el país. Ahí justamente me viene a la cabeza algo, doctor Altamirano. Nosotros no solo tenemos que conformar un grupo negociador, sino contratar a alguien que los adiestre. Sí, señor. Que los enseñe. Porque obviamente no existe en Paraguay un antecedente de haber negociado algo tan grande como va a ser el anexo C de Itaipú. Absolutamente. Entonces, alguien tiene que venir a enseñarnos. Aunque elijamos la luminaria no tuvo ni un antecedente ni parecido a eso nunca en su vida. Señor Germán, qué gusto sería que en el Parlamento pudiéramos tener este tipo de conversación alguna vez. Yo no creo que nunca se ha tenido hasta hoy en el Parlamento, entre parlamentarios, conversaciones de este nivel y de estas características. Pero a eso queremos llegar, que nuestro Parlamento vuelva a tener jerarquía y sea fiable, que sea una institución que honre y de la cual podamos sentirnos orgullosos de su pertenencia, y lo va a poner al Paraguay en un nivel distinto, porque nuestra fortaleza, somos un país pequeño, no tenemos ni siquiera fuerzas armadas, no tenemos muchísimas cosas de las cuales valernos y hacernos valer, pero si nos aferramos a nuestra pertenencia, a nuestro ethos, a nuestras tradiciones, y fomentamos el estar aferrado al derecho, a los tratados internacionales, creo que tenemos buenas ganas y buenas posibilidades de ganar. Sobre el tema de Itaipú, don Enrique, ¿cuál es tu posición? ¿Vos trabajaste en Itaipú? Te voy a hablar el tema? Te voy a hablar como empresario. En el tema, el empresario siempre está pensando en términos de presupuesto, cómo conseguir presupuesto, saldos rojos, saldos positivos, etcétera. Y en este grupo estamos pensando duplicar, en 5 años, duplicar nuestra inversión en educación. Estamos más o menos con el 3.6%, el 4% del Producto Interno Bruto. Queremos llevar al doble, al 7, al 8% en 5 años. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Si no somos capaces... Esos 3,5 más significan 2.000 millones de dólares. Muchísimo. Por año. Muchísimo. Por eso es que simplemente con mejorar el sistema tributario actual no vamos a llegar nunca a eso. Y en vez de llegar rápido, vamos a tardar 70 años, como algunos economistas están calculando, para que lleguemos al nivel del primer mundo de hoy. Y cuando en 70 años lleguemos a ese nivel, el primer mundo de hoy estará ya en el 1º o 100º mundo, ¿verdad? Así que realmente necesitamos muy buenos negociadores para este tipo de cosas. Necesitamos... Para nosotros Itaipú es más o menos lo que para Venezuela fue en el pasado el tema del petróleo. Entonces, si no somos capaces de manejar bien ese tema, de negociar bien ese tema, entonces estamos perdidos, ¿verdad? Para nosotros Itaipú y Yacyretá y las otras centrales hidroeléctricas que se pueden hacer son vitales, ¿verdad? Son nuestra fuente de energía, son nuestro petróleo, ¿verdad? Entonces, realmente para nosotros esto es vital, y celebro que acá tengamos esta discusión, claro, porque esto mismo, como dice Altamirano, vamos a llevarlo al Congreso y vamos a tener que tener conversaciones de altísimo nivel, pero a nivel de interés nacional, a nivel de interés del país. Guillermo, tenemos 2 minutitos. No, el tema es muy simple. Hay que tener realmente la convicción y el coraje para salir a defender los derechos, como decía el doctor Altamirano, de Paraguay. Paraguay tiene derechos muy claros sobre esto y no hay que transigir en eso. A mí me ha tocado en el sector privado, en el sector gremial, negociar con gente de un nivel muy superior al que podíamos tener nosotros los paraguayos como de costumbre, ¿verdad?
Pero negociar desde la humildad y de la sencillez y de la posición débil es tan valioso como negociar con más poder que la contraparte. Uno tiene que hacer uso de lo que tiene. Y si somos un país pequeño, un país débil, tenemos que hacer uso de eso inteligentemente para negociar y tenemos que tener el coraje suficiente como para imponernos sobre nuestro derecho. No ceder nunca hasta que el enemigo se canse. Y ahí podemos llegar a tener realmente una negociación valedera para nosotros. Señores, muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Siempre un placer compartir. Un placer el nuestro de compartir. Me quedó varios temas que tengo que contarles. Yo creo que le voy a seguir convocando porque realmente hay varios temas. Y yo repito una vez más, da gusto compartir con esta calidad de personas. Y bueno, como dije anteriormente, tenemos las opciones que generalmente nos quejamos de no tener, así que ahora no tenemos ninguna excusa para salir a votar el próximo 22 de abril. Breve pausa y continuamos. Hace 2 semanas fue invadido el cuartel de La Victoria. Los invasores no se dieron cuenta que estaban tocando lo más sensible del pueblo paraguayo. Es el altar de la patria y siempre recuerdo que nuestro país, nuestro Paraguay, nosotros hemos jugado las 2 guerras más grandes del siglo XIX y del siglo XX. La guerra de la Triple Alianza es la guerra más grande del siglo XIX y la guerra del Chaco en América Latina es la guerra más grande del siglo XX. No es sencillo tocar un lugar tan sensible como ese. Bueno, la gente reaccionó, finalmente salieron, que creo que quedaron unos 40, 50 familias radicalizadas, pero el proyecto de ley que habían presentado para desafectar, es decir, separar unas tierras y darle a estos invasores en el Congreso parece que va a fracasar. Así que sobre ese tema quiero hablar con nuestros invitados. Quiero saludar en primer término al general en situación de retiro, Narciso Ríos. ¿Qué tal, general? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Germán. Un placer estar en tu programa. Muy buenas noches para toda la audiencia. Prácticamente estamos representando al movimiento Ongema con la Hora. Estamos aquí en tu programa con el coronel diplomado de Estado Mayor Carlos Kohler, que es nuestro coordinador general, y está presente también aquí el teniente Américo Velázquez. Estamos listos para lo que quieras saber, Germán. Bueno, y a saludar al coronel Carlos Kohler, que también forma parte de este grupo. ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Germán Martínez Bierzi. Un placer estar en tu programa. También quiero saludar al teniente, miembro de la Reserva Activa, creo que es coordinador, jefe luego de la Reserva Activa, Américo Velázquez. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Germán. Soy el comandante de compañía de la Reserva Activa. Y para que la gente conozca, Américo, mucha gente no está informado. ¿Qué es la Reserva Activa? Y la Reserva Activa es una institución militar voluntaria conformada por ex cadete del Liceo Militar Costañú, ex cadete del Liceo Militar número 2, coronel Francisco López, ex cimeforista, ex soldado
que hicieron servicio militar. Y también tenemos personal femenino, especialmente enfermeras, abogadas, que trabajan también con nosotros. General, ¿qué sentiste cuando te enteraste de que fue invadido nada más y nada menos que el cuartel de la Victoria hace 2 semanas? Buenísima pregunta, Germán. Prácticamente me sentí indignado, me sentí muy desprotegido en el sentido anímico, y para mí fue una gracia de Dios que mi coronel Carlos Kohler me haya llamado, me haya convocado para ese momento, porque se generó en mi estado anímico una situación de repudio e indignación total. Coronel, vos formaste este grupo Guajema con la Hora inspirado en la música Rojacilo Arecabo, en la letra de la música Rojacilo Arecabo. Exactamente. Prácticamente el segundo verso dice Onguajema con la Hora. Yacueque, Paraguay primero. Sí, y después Onguajema con la Hora. Y tiene mucho que ver con el cuartel de la Victoria, porque primeramente el mariscal José Félix Estigarribia quería ponerle cuartel de los inválidos, pero justamente nuestro poeta y defensor del pueblo paraguayo, del Chaco paraguayo, nuestro gran Emiliano R. Fernández, él se levantó en la reunión y dijo: ¿por qué va a ser cuartel de los inválidos? Se tiene que llamar cuartel de la Victoria. Hay mucha historia acá que nosotros nos autoconvocamos como un grupo conformado. Llegamos nosotros desde el jueves hasta el domingo a tener entre 800 a 900 personas ahí. Y tenemos encuestas que hemos visto en los medios en donde estamos con el 97.72% de la opinión pública favorable a que esta gente salgan del predio del cuartel de la Victoria. Así es. Bueno, yo soy una persona muy favorable a todo lo que tenga que ver con la guerra del Chaco. Probablemente una herencia de mi padre, que sabía el nombre de todos los regimientos, no solo las divisiones ni los cuerpos de ejército, sino los regimientos del Chaco con sus comandantes. Y si había 2 o 3 comandantes durante la guerra del Chaco, sabía el nombre de los 2 o 3 comandantes de cada regimiento en la guerra del Chaco. Generalmente los 12 de junio suelo invitar a excombatientes de la guerra del Chaco a señales, y bueno, celebro con ellos lo que es la firma de la paz en el año 1935. He preparado una grabación del programa que tuve hace 1 año y medio, bueno, en junio ahora, 1 año y 8 o 10 meses, en junio de este año va a ser 2 años, cuando invitamos a 3 excombatientes y también a Francisco Russo para que ejecute lo que es el himno de la guerra del Chaco, el regimiento 13 Tuyutí. A ver, por favor, si podemos ver esa grabación. Número 13, ese regimiento, Tamoñano 20 Oyecuá, Fortín de Nagua, ese campamento, la muralla viva, Olleja. Natagupi mi mano a la visera, Jatamboyo ya se embaracamí. Amungaraígo, Nanagua, Trinchera, Taro, pura gente, ese Tuyutí. Taro, pura gente, regimiento 13, Nanagua de Gloria, Yero, Viajaite. Haití, Vira y regimiento 7, la muralla viva, Mopuagaré. Roata, Majahuite, Saray, Tepe, Peteico, Emero, Ñeñandu, Caro, que Yagua, Orera, Irepe, pedestal de gloria, Oma, Egangua. Orea, Veí, Paraguay, Esteba, Soldado, ya éramos Urundeimi. Ajá, y voy intero, ya la Seba, Norico, te veñere, no, sí. Comando y Razabal, Gendive, Brizuela, Moco y Bebo y Añambaracá. Al León, Saqueño y Yiquerecuera, Mayor Caballero, Orerubilla.
cachorro de tigre suele ser overo, más hora iré, masito llegué. Hoy me cuatía de 20 de enero, peneño un gato, me mojapí. Hoy me va era como nena, pena me onena, anola el tipejú. Hoy yo pican guapo mi mano a ver regimiento 13, oñe cuambo pu. Modelore pope tuyo tío herera mitad y pata lampino puede. Huira jaibi tu oñe supe jeva orero basa o casta llave. O guaje llave 20 de enero y coneja a la viernero basi. O Juan iba a sangre y fuego. Ay que pavo a peña bolí me ve. En su vivando de Samoay y Paraguay. Hoy apename y popiera siva, regimiento 13, cabichu cochú. Kunte queimo anera caello pero hoy juta ave pire perení. Oye pollo ca, gringo tu llaviro, nada malo que me oyo soy ti. Tu esta pitepe o la victoria, regimiento 13 o puta viví. Con el gatumbaje y la historia, nos vamos a hijarras a Guaraní. Veishan de voy a empañar esta melamba, es por si función ya ve. Oje yo en duda mante güero viane, la agua de gloria farra carapé. Ocho pistos puran agua de gloria, nerera pita mamando a mí. O escribí chupé y peajuba historia, tamoñero fuera 13 tuyutí. Hoy coge pucuba mando que se apane, regimiento 13 era picuereta, a letra de oro pema oye guane, historia peajuco era boa. Que cañón dos sobre y metralla llaman boca y jaiba te avión. Ani upe verendo juez y muralla como iba pues quinta división. Ñanetico o oro y virtudes cañón jambo calata tienen un güey. A hoyo a arilla esa peñure y de huyo a bolire un güey. A Bahía Canhueco, a Pega Pepe, a Cabera, Cuera, o Mozarambí, a los Chircatima, se deja en Bebe, y con Cuepe Guay, Salomita o Copí. Cohete y vive, ore retendo, pecura en villo, cuénica tuyo y qué. O se japerame Rodolfito López, Bocaíra, Tabe, Ojo, Apete. Mi 105 y Puapenova, Boca Pugendavio y Jutata, Tesapira Mitata, Tio Yapoba, Ñujacabi, Osurumba, Ñagenduro, Ginabiririo y Coba, Nayaibo y Yecobeta, Daiporirupi y Piapopova, Tapendo Yujuite mi Guayaba. Tacupi mi mano a la visera, Jatamondo, José Pura Jaimí, Amongara y Mananagua, Chinchera, Jase, regimiento 13, Tuyutí, número 13, ese regimiento, Tamoñero, Melloyecua, Fortina, Nagua, ese campamento, la muralla viva, Olleja. Fortina en agua, ese campamento, la rica quinta, esa división, número 13, ese regimiento, solito Ludo se batalló. Esto ocurría en Señales hace aproximadamente 2 años. Me decía, general, que uno de los que está ahí presente, de los 3 combatientes, sigue vivo. Así es, el sargento Mendieta, que actualmente vive en Barrio Obrero. Tiene 102 años y está todavía. Está 102 años. Fuerte, sí. Con una lucidez increíble. Bueno, quiero que me cuenten también a la vuelta de la pausa, ¿están preparando algo para el 4 mañana? de julio. No, también para el 4 de julio. Sí. Coronel. Para el 4 de julio estamos como primicia, queremos
dar en tu programa en homenaje a que nos has invitado. Tenemos el proyecto de llegar un grupo de por lo menos 200 reservistas de la Reserva Activa de la Fuerza Armada. Vamos a hacer las gestiones correspondientes por el conducto necesario y vamos a hacer ahí una recreación de la batalla de Nanagua, que es la batalla más emblemática tal vez de la Guerra del Chaco, estudiada en las grandes escuelas como la de Francia, de los Estados Unidos, de varios países, por las características que tiene esa batalla. Y es por eso que nosotros acabamos de escuchar justamente ahí 13 Tuyutí, en donde describe Emiliano R. Fernández en forma muy sintética. Esa batalla fue fundamental para que el ejército boliviano no llegue a Concepción. Para poner en perspectiva nomás, coronel, creo que eran 13.000 o 12.000 atacando a 3.000. Aproximadamente. Los paraguayos estaban en un número entre 3.800 a 4.000. Normalmente en la defensa la proporción es de 1 para 3. Es para tener éxito en una área de defensa avanzada. Y aunque ahí en Nanagua emplearon casi por primera vez los vehículos blindados, que fueron tomados inclusive de una manera muy paraguaya, ¿verdad? Los soldados paraguayos, que ellos llamaban pilas, simplemente subieron encima de los vehículos blindados y abrieron la escotilla y tomaron ahí, porque los blindados no podían ser utilizados realmente en el terreno de la Guerra del Chaco, porque por las características no puede avanzar en una selva espesa así, y en aquel tiempo era mucho más. Pero la conducción del mariscal José Félix Estigarribia y del comandante ahí del cuerpo de ejército fueron fundamentales, porque como acabo de decir, si ellos pasaban Nanagua, luego enseguida llegaban a Concepción y terminaba la guerra de otra manera. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos. Quimfa recibió de las autoridades sanitarias de Colombia, INVIMA, el Certificado Internacional de Buenas Prácticas de Manufactura para Productos Farmacéuticos y el Certificado de Buenas Prácticas de Laboratorio de Control Analítico, honrando la filosofía de sus auténticos valores, pero sobre todo en una responsabilidad ética a toda prueba. Y la ética es un símbolo de orgullo para Quimfa, Sociedad Anónima. General, me quería hacer un anuncio. Sí, Germán, por favor, expresar en nombre del movimiento Omajema Colahora nuestra solidaridad con la localidad de Santa Rosa de Misiones, que el día de ayer falleció el último combatiente que tenían en Santa Rosa. Me refiero al soldado José Mauricio Vera Velázquez. A la edad de 102 años, ayer dejó de existir por muerte natural. Nuestro sentido pésame para Santa Rosa Misiones. Bueno, quiero que me hablen sobre lo que piensan hacer el 4 de julio, aniversario de la victoria en Nanagua. Nanagua tuvo dos fechas, el 20 de enero, la primera batalla que es la primera batalla en Nanagua,
que es lo que habla 13 Tuyutí, habla del 20 de enero, y luego la 4 de julio fue la definitiva. Había asumido el general Hans Kuhn, y el general Hans Kuhn dijo, vamos a arremeter con todo el último bastión del ejército paraguayo hasta llegar a Concepción. Tomamos Concepción, cortamos la línea de abastecimiento de Puerto Casado y termina la guerra. Entonces puso toda la carne al asador. El 70% del ejército boliviano en campaña quiso sobrepasar Nanagua. No pudo. El 4 de julio es el aniversario de Nanagua, que por la actuación de la artillería también es el Día de la Artillería. Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa, y quiero que me cuenten estos señores, oficiales retirados y acá el comandante de la Reserva Activa, qué piensan hacer este 4 de julio en Nanagua. Pausa y volvemos. Señores, quiero que me hablen de la celebración de un simulacro de batalla en Nanagua en lugar de la batalla, de una excursión que me están contando acá en la pausa sobre ir a Nanagua masivamente, la reserva, hacer una pequeña recreación, números musicales. Cuéntenme sobre eso. Señor coordinador. Entonces, lo que nosotros nos estamos entusiasmando por este tema, que logramos un éxito en el tema del cuartel de la Victoria. Queremos hacer un homenaje el día 4 de julio a todos nuestros combatientes, el 85 aniversario de esta emblemática batalla, y vamos a ir allá, Germán. Vamos a irnos en ómnibus, vamos a llevar nuestro equipo, vamos a hacer las coordinaciones necesarias, vamos a hacer un simulacro de la batalla, y de manera a aumentar ese patriotismo que tanto hace falta acá en el Paraguay. Que la gente vuelva a tener fe, vuelva a saber de que en las dificultades siempre está el ejército y las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que queremos hacer, y queremos que se prendan las instituciones, ya sean civiles, instituciones, las empresas públicas, privadas, de manera a que nosotros también apoyemos lo que es muy necesario en cuanto a la defensa de nuestro país. Para eso necesitamos aumentar un poco el tema del servicio militar obligatorio, de la reserva activa de las Fuerzas Armadas. Vamos a llegar allá en Nanagua, y de ninguna manera vamos a permitir que mientras nosotros vivamos pueda llegar ahí la gente que del 32 al 35 intentó pasar. En el cuartel de la Victoria. En el cuartel de la Victoria. ¿Cuál es el espíritu de cuerpo, como se dice en términos militares, teniente, en la reserva activa? Y el espíritu de cuerpo es cuando nosotros realizamos algo, todo el mundo tiene que apoyar, ¿verdad? Tiene que apoyar, nadie puede hacer de por sí solo nada, ¿verdad? Y esta inquietud ahora que están haciendo, voy a hacer llegar a mi comandante, el general de división Segundo Amarilla, y el coronel de Comando y Estado Mayor, Justo Torres, que es el director de la DIREMOP, de la Dirección de Reserva y Movilización, para que ellos puedan autorizar y podamos hacer un espectáculo en Nanagua. Y vamos a invitar al pueblo paraguayo. Vamos a invitar al pueblo paraguayo. Todos esos jovencitos que van a la guerra, al rally del Chaco, tendrían que ir a una celebración así. Por supuesto. ¿Verdad? Claro que sí. Y aprovecho también esta oportunidad para invitarle a los ex cimeforistas, ex cadete liceo, Panchito López, Liceo Militar Costañú, a presentarse y a activar en la reserva, en la DIGERMO. ¿Cuándo se reúnen ustedes ahí? Todos los sábados a las 14 horas, de 14 a 17 horas. De 14 a 17 horas. Todos los sábados. ¿Y qué hacen esas 3 horas? Instrucción militar, hacemos conferencias magistrales y todo lo referente a la actividad militar, de tal manera que en un momento de necesidad la reserva apoye en los eventos naturales, como sea inundaciones. Y en la invasión del cuartel de la Victoria. También. Exactamente. Bueno, entonces apoyamos al pueblo. La próxima actividad de Omagema con la hora es Nanagua 4 de julio. Es un compromiso. Yo aprendí de que
cuando uno va a realizar un evento y uno tiene que pensar como si fuera que está viendo ya ese evento del futuro, ¿verdad? Y a mí me parece que estoy viendo ya Nanagua ese día 4 de julio de este año 2018, en donde ya estamos ahí completos con todos nuestros equipos y simulando la batalla. Así es un compromiso. Un compromiso. Bueno, señores, muchas gracias. Muchas gracias, general, teniente. Gracias. Muchas gracias, coronel. Muchísimas gracias, Germán. Muchas gracias. Muy satisfecho. Bueno, nosotros nos vemos mañana, domingo. Vamos a estar con Señales, edición normal. Hoy, sábado, es una edición especial. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.